Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entonces es para mí un gusto estar aquí con la profesora Catalina González de la Universidad de los Andes. Ella ha trabajado mucho en temas de escepticismo, tanto antiguo como moderno, y las relaciones entre el escepticismo moderno y el escepticismo antiguo. También ha trabajado mucho lo que yo suelo llamar cuestiones existenciales, no sé si es un nombre apropiado, tales como la relación del hombre con la muerte y cosas así. Y hoy nos va a hablar de un aspecto no muy conocido de la filosofía de Hume, o del pensamiento de Hume, pero que es un aspecto muy importante, y entonces estoy particularmente entusiasmado de que nos podamos hacer una idea de, como les digo, un aspecto de la filosofía de Hume que en general se deja de lado. Entonces, voy a dar la palabra a la profesora Catalina González. Muchas gracias por estar aquí, por haber asistido a esta sesión en un día tan lluvioso, tan propicio para temas melancólicos como el suicidio. Espero que ninguno de ustedes salga de aquí con la feliz idea de cometer muerte voluntaria. Bien, vamos a comenzar a hablar sobre un ensayo que escribe David Hume, que se llama Sobre el suicidio, on suicide. Fundamentalmente lo que quiero hacer hoy en esta charla es hablar un poco, a partir de este ensayo, sobre el suicidio, hablar un poco sobre el escepticismo humeano y el uso que hace Hume de argumentos ad hominem, que es un tipo de argumento que parte de premisas del adversario para llegar a consecuencias contrarias a las que el adversario defiende. Es pues un argumento para refutar al adversario de la mejor manera escéptica, o siguiendo los preceptos de los escépticos, que intentan combatir las ansias dogmáticas, digámoslo así, de sus adversarios. Encontramos pues en Sobre el suicidio un ejemplo, a mi modo de ver, magistral de este modo de argumentación escéptica y del uso de argumentos ad hominem por parte de Hume. Creo yo que hay distintas maneras de leer sobre el suicidio. Un primer nivel de lectura simplemente nos dice que Hume intenta en este ensayo hacer una defensa del suicidio a partir de la doctrina de la providencia divina. Eso sería, digámoslo así, un resumen muy general del argumento de Sobre el suicidio. Sin embargo, hay también un segundo nivel de lectura, que es el que yo voy a tratar de explorar en esta charla, y que por supuesto es mucho más interesante, y que creo yo le hace mucha más justicia al modo de filosofía que realiza Hume, a su manera de filosofar. Este segundo nivel de lectura se puede encontrar si uno lee Sobre el suicidio en contraste con discusiones precedentes sobre el tema y con la polémica que este mismo ensayo produce tras su publicación y también en el momento de publicarse. Pero también si uno lee este ensayo en relación con otros escritos de Hume, y eso me parece que es muy importante, leer Sobre el suicidio sin tener una idea de la filosofía humeana en general nos lleva a una lectura muy pobre, muy descriptiva, mientras que si lo leemos en relación con otros escritos de Hume podemos entender qué es precisamente lo que está haciendo Hume en este ensayo. Y bueno, la tesis entonces que yo sostengo es que este ensayo es una crítica ad hominem al argumento teológico cristiano de la compatibilidad entre providencia divina y libertad humana. Y aquí supongo que estará la primera decepción de ustedes, porque evidentemente Hume está hablando del suicidio, pero a mi modo de ver está hablando del suicidio para hablar de otra cosa, para hablar
de la doctrina cristiana de la providencia divina y si esta puede ser o no compatible con una doctrina de la libertad humana. Bien, comencemos con el tema del ensayo. Nos dice Hume, al comenzar su ensayo, que el acto suicida está libre de toda culpa, pues no transgrede ni el deber que tenemos con Dios, ni el deber con la sociedad, ni el deber con nosotros mismos. Esta manera de plantear la discusión es una manera típica en el tema del suicidio. Es una manera que ya se encuentra en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, en la pregunta 64, la cuestión 64 de la Suma Teológica, habla sobre el suicidio y examina el suicidio a la luz de estos tres deberes. Se pregunta si es una transgresión del deber con Dios, del deber con la sociedad o del deber con nosotros mismos. Evidentemente la respuesta de Tomás de Aquino es sí, es una transgresión de estos tres deberes. La respuesta de Hume, por supuesto, será no. Pero lo interesante del ensayo de Hume es que si bien él nos dice que va a revisar estos tres aspectos de la valoración moral del acto suicida, en realidad el primer aspecto, si el suicidio transgrede nuestro deber con Dios, toma las 3/4 partes del ensayo, mientras que los dos últimos puntos, si transgreden nuestro deber con la sociedad y con nosotros mismos, solamente toma una 1/4 parte del ensayo, así que página y media, y esta última, si transgrede el deber con nosotros mismos, toma el párrafo final del ensayo. Luego tendríamos que decir necesariamente que la pregunta que le interesa aquí no es la pregunta sobre digamos, la valoración moral del suicidio según la sociedad o según, digamos, una moral privada, una moral que el individuo se deba a sí mismo, sino que la pregunta que le interesa es si el acto suicida es un acto impío o no, si el acto suicida es un acto que transgrede nuestro deber con Dios. Y su respuesta es una respuesta bien curiosa, nos dice no, no es un acto impío, y no es un acto impío porque está previsto por la providencia divina. Veamos cómo lo dice. El primer argumento es: la providencia ha dispuesto la naturaleza según leyes. Estas leyes, por supuesto, regulan la materia de toda la naturaleza, y entre ellas está que los humanos y otros animales puedan alterar el curso de esta materia en el ejercicio de sus capacidades físicas y mentales. La providencia pues cuenta con que nosotros actuemos y en nuestra actuación corriente terminemos alterando el curso de la naturaleza. Traigo una cita del ensayo de Hume, dice: los poderes de los hombres y de todos los demás animales son restringidos y dirigidos por la naturaleza y las cualidades de los cuerpos que los rodean, y las modificaciones y acciones de estos cuerpos se ven incesantemente alteradas por la operación de todos los animales. Pero aunque las regiones de los poderes materiales y animales no están enteramente separadas, de ello no se deduce que en la creación exista discordia o desorden alguno. Lo interesante de la providencia divina es que prevé todas nuestras acciones y las alteraciones, los efectos que se derivan de nuestras actuaciones. Ahora bien, continúa Hume, cuando actúan las pasiones, cuando el juicio dicta, cuando los miembros del cuerpo obedecen, todo ello es una operación de Dios, y sobre estos principios animados, al igual que sobre los inanimados, ha establecido el gobierno del universo. Cada una de nuestras acciones está prevista por la naturaleza a tal punto que puede llegar a considerarse que es una operación de Dios. Que yo esté aquí en este momento es una operación de Dios. Y la consecuencia directa sobre el suicidio es que el suicidio es entonces un acto acorde con la voluntad divina.
si el disponer de la vida humana fuera algo reservado exclusivamente al Todopoderoso y fuese un infringimiento del derecho divino el que los hombres dispusieran de sus propias vidas, tan criminal sería el que un hombre actuara para conservar la vida como el que decidiese destruirla. Esta es la tesis de Hume en su defensa contra el suicidio. Y evidentemente, aquí no puedo traer los ejemplos, pero Hume cita toda una gran cantidad de ejemplos y nos dice desviar unas cuantas onzas de mi sangre para sanarme de una enfermedad. Se está refiriendo a los procedimientos médicos de la época en los cuales se acudía a sangrías para acabar con un virus, con una fiebre, etc. Desviar esas onzas de mi sangre para sanarme es exactamente igual a desviarlas para causarme la muerte. Las dos acciones están previstas por la providencia divina, las dos acciones son el resultado de la voluntad de Dios. Lo mismo dice otro de sus ejemplos, se refiere a una piedra, ¿no? Si yo voy por una carretera y una piedra cae y yo me muevo para desviarla, para que no me caiga sobre la cabeza, eso es una acción de Dios, tanto como si yo me muevo para que precisamente me caiga sobre la cabeza y me produzca la muerte, ¿no? Ese tipo de ejemplos son muy interesantes. Bien, ahora quiero que vayamos al contexto de la discusión. Este ensayo tiene una de las historias más interesantes de publicación en la filosofía occidental, o por lo menos en la moderna. El ensayo hacía parte de una compilación llamada Five Dissertations, que tendría que ser publicada en 1755, y de hecho un primer tiraje de la compilación apareció en 1755. Allí se encontraban entonces los ensayos sobre el suicidio, perdón por el by, no es by, es i, pero el corrector puso by, sobre el suicidio y sobre la inmortalidad del alma. Estos dos ensayos hacían parte de las 5 disertaciones. Sin embargo, una vez salió este primer tiraje al público, digamos no al público general, pero se usaba en la época que el primer tiraje de un libro era distribuido entre algunas autoridades, entre personas de mucho prestigio, para conocer su opinión antes de hacer un tiraje en general para el público. Al parecer, hay muchos rumores al respecto, hay muchos artículos que discuten la veracidad de estos rumores, pero al parecer lo que ocurrió aquí fue que el editor de Hume le envió esta compilación a una autoridad eclesiástica importante, y esta persona consideró que los ensayos sobre el suicidio y sobre la inmortalidad del alma tenían un claro tinte ateo y eran por tanto contrarios a la religión e inmorales. Luego el editor de Hume se asustó enormemente cuando recibió este dictamen de esta autoridad eclesiástica y le dijo a Hume: creo que lo mejor es que retiremos estos ensayos de la compilación y los reemplacemos por otros ensayos menos peligrosos. Evidentemente Hume accedió a hacer esto y reemplazó estos dos ensayos, que son bastante cortos, por un ensayo mucho más extenso, que es el famosísimo sobre la norma del gusto, que finalmente fueron publicados un poco más tarde, también en 1755. Sin embargo, Hume, digamos, se quedó siempre con la espinita de que no había podido publicar en vida estos ensayos, y pidió expresamente a uno de sus sobrinos que los ensayos fueran publicados de manera póstuma una vez muriera. Los ensayos pues fueron publicados de manera póstuma en 1799. Es muy interesante y muy curioso preguntarse por qué causó tanta irritación el ensayo de Hume, el ensayo sobre el suicidio de Hume. ¿Por qué Hume se dio cuenta de que su ensayo era tan sumamente peligroso
y decidió retirarlo de la imprenta. Y bueno, habría que ir un poco al contexto de la discusión para entender la irritación que produjo su ensayo. Hay argumentos muy similares en defensa del suicidio en Gran Bretaña y en todo el continente europeo desde inicios del siglo XVIII. Y tal vez los ejemplos más claros al respecto son una parte de Montesquieu en las Cartas Persas, publicada en 1721, y una parte de Rousseau en la Nueva Eloísa, digamos, publicada con posterioridad al episodio de la publicación de las 5 disertaciones en 1761. Veamos qué es lo que dicen Montesquieu y Rousseau para darnos cuenta de cómo el tópico realmente era un tópico que hacía parte del arsenal argumentativo de la época en esta cuestión. Aquí hay una cita un poco larga, pero realmente es muy interesante, de Montesquieu en las Cartas Persas. Dice Montesquieu: pero me dirán, usted altera el orden de la providencia, usted al suicidarse altera el orden de la providencia. Dios ha unido su alma a su cuerpo y usted los separa, por consiguiente se está oponiendo a sus designios y le hace frente. ¿Qué significa eso? ¿Acaso perturbo el orden de la providencia cuando cambio las modificaciones de la materia, haciendo que una bola sea cuadrada, cuando las primeras leyes del movimiento, es decir, las leyes de la creación y de la conservación, habían hecho que fuera redonda? En absoluto, porque solo estoy haciendo uso de un derecho que me ha sido conferido, y en este sentido puedo modificar, según mi capricho, la naturaleza entera, sin que por ello pueda decirse que me opongo a la providencia. Es muy interesante como este fragmento de Montesquieu, que es bastante anterior, tiene unos 20 o 30 años antes de la escritura del ensayo de Hume, tiene un argumento muy similar, ¿no? Incluso resuenan mucho frases como las modificaciones de la materia, etc. Parece que Hume no es tan original, ¿no?, si lo miramos a partir de este fragmento de Montesquieu. Y miremos ahora el de Rousseau en la Nueva Eloísa. Dice Rousseau: ¿puede usted creer que hay gente tan injusta que tache a la muerte voluntaria de rebelión contra la providencia como si quisiéramos sustraernos a sus leyes? No es para sustraernos de sus leyes que cesamos de vivir, sino para ejecutarlas. ¿Qué? ¿Hay algún lugar en el universo en el que una criatura no esté en sus manos? No, su justicia y su bondad son mi esperanza, y si creyera que la muerte puede sustraerme de su poder, no desearía más morir. Igualmente vemos aquí en Rousseau, digamos, expresado de una manera mucho más piadosa, pero se trata del mismo argumento, ¿no? Es decir, la muerte voluntaria no implica rebelión alguna contra la voluntad divina, al contrario, es una manera de ejecutar las órdenes de Dios. Bien, si defender el suicidio a partir del argumento de la providencia es un tópico ilustrado de la época, la pregunta es: ¿por qué causó tanta indignación el ensayo de Hume? Y hay algunas hipótesis que yo ofrezco. La primera de esas hipótesis es que hay algo de imprudencia estilística en Hume. Montesquieu y Rousseau hablan por boca de unos personajes. En el caso de Montesquieu se trata precisamente de un árabe que viene a Europa y que está dando un paseo por los países europeos y está contando las extrañas costumbres de los europeos. Luego, para este musulmán, defender el suicidio, digamos, está parapetado tras la sanción moral de su cultura, ¿no? El hecho de que él defiende el suicidio no es tan mal visto en la medida en que no es cristiano. De ahí que, digamos, que Montesquieu pueda permitirse con mayor libertad expresar estas ideas. Y en el caso de Rousseau, bueno, Rousseau hace exactamente lo mismo. Se trata no de un musulmán, se trata de un francés, se trata del enamorado Saint-Preux, pero digamos que quien defiende el suicidio es este hombre enamorado, y lo hace en un rapto de pasión y, digamos, de desgarramiento amoroso.
Luego, cuando Samper está defendiendo el suicidio con estos argumentos, digamos que está siendo irracional, porque está realmente desesperado, porque Julie no quiere estar con él. Hume, en cambio, digamos que no es tan hábil a primera vista, no es tan hábil estilísticamente, sino que ofrece sus argumentos más directamente y en el género muy desprotegido del ensayo. No olvidemos además que había unos antecedentes con el género del ensayo. El ensayo, por supuesto, que nos remite a Montaigne, también es un escéptico muy conocido en el momento. Luego hay algo así como una especie de asimilación entre acudir al género del ensayo y hacer escepticismo, de modo que el mismo uso del ensayo ya de alguna manera devela las intenciones escépticas y por tanto impías de Hume. Pero hay otra hipótesis que también que creo que es importante, y es esta precisamente que intento defender aquí, y es que se trata de un argumento ad hominem. Evidentemente Hume toma como premisa, de la cual parte, la doctrina cristiana de la providencia divina, pero lo hace para llegar a la conclusión contraria a la misma doctrina cristiana de que el suicidio no es impío. Y para poder ver esto con claridad necesitamos, por supuesto, retroceder un poco y encontrar cuál es la formulación del argumento cristiano contra el suicidio. La formulación general de este argumento es la siguiente: hay una primera premisa, que es la premisa sobre la providencia divina, la doctrina de la providencia divina, que dice: la providencia divina ha ordenado las causas y los efectos materiales del universo. Pero, a diferencia del argumento de Hume, hay una segunda premisa fundamental en el argumento cristiano, y la segunda premisa es que la providencia ha dado al hombre el libre albedrío como poder para causar sus propias acciones. Esta forma de argumentar de la doctrina cristiana permite hacer compatibles la doctrina de la providencia y la imputación de responsabilidad moral. Indiscutiblemente, esta es la razón por la cual la teología cristiana acude a la responsabilidad moral, digamos, en la segunda premisa, en la cual incluye el libre albedrío. De otra manera, si la teología cristiana se quedara solamente con la primera premisa, según la cual todo cambio en el universo obedece a la providencia divina, se estaría comprometiendo con una especie de fatalismo o un determinismo, y eso evidentemente pues sería inmoral. Luego, es muy importante que la doctrina cristiana acuda a este segundo elemento, esta segunda premisa de la libertad humana. La conclusión entonces del argumento es que el suicidio es un acto libre, es un acto que procede no de la providencia divina, sino del libre albedrío humano, de este poder causal que los seres humanos tienen porque Dios se los ha conferido, y que es un acto inmoral precisamente porque es un acto que va en contra de los mandatos de la providencia divina o de la voluntad de Dios. Es pues una acción contraria a la voluntad divina que solo proviene del arbitrio humano. Y veamos algunos ejemplos en Tomás de Aquino y en Francisco de Vitoria. En Tomás de Aquino aparece muy claramente, dice: ha de decirse que el hombre se hace señor de sí mismo por el libre albedrío, y por esto el hombre puede lícitamente disponer de sí mismo en cuanto a lo que concierne a esta vida que se rige por el libre albedrío, pero el paso de esta vida a otra más feliz no está sometido al libre albedrío del hombre, sino al poder divino, y por eso no es lícito al hombre matarse a sí mismo. Matarse a sí mismo sería un acto de la libertad humana, pero un acto contrario a la voluntad divina, voluntad que considera que el paso de esta vida a la vida del más allá, una vida que por supuesto para los cristianos es más feliz, pues es un paso que solamente Dios puede producir. Evidentemente aquí el interés del cristianismo en esto pues es muy claro. Si una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la promesa de
de un cielo, de una vida futura feliz para aquel que es virtuoso y creyente, pues ¿qué sentido tendría seguir en este valle de lágrimas, verdad? Lo mejor que podríamos hacer es asegurar rápidamente nuestra entrada al paraíso suicidándonos. Pero entonces tendríamos aquí un desvarío de entusiasmo teológico que causaría una epidemia de suicidios, y de hecho en Inglaterra en el siglo XVI y XVII hubo tal desvarío y tal epidemia de suicidios, lo cual hizo que este tipo de reflexiones empezaran a circular, ¿no? Los cristianos tienen que apegarse a esta ley según la cual solo Dios puede decidir sobre nuestra vida, porque de otra manera pues todo el mundo, todo aquel que fuese un buen cristiano quisiera suicidarse rápidamente. Y ahora miremos cómo aparece en Francisco de Vitoria en su reelección contra el homicidio. Dice Francisco de Vitoria: si el hombre se inclina naturalmente al mal, aquella inclinación y movimiento que sigue tal inclinación al pecado se imputarían a Dios mismo, lo que es enteramente impío decirlo o pensarlo. Lo subrayo porque evidentemente es esto lo que Hume está diciendo. Está diciendo algo que es enteramente impío decirlo o pensarlo. No solo decirlo, sino también pensarlo. Parece que probamos a partir de esto que el hombre por su naturaleza no se inclina al mal, sino que más bien ha sido dejado en manos de su parecer para que por su arbitrio siguiera uno de los dos, el bien o el mal. Es la libertad humana la razón por la cual podemos actuar de manera virtuosa o viciosa. Muy bien, esto para decir pues que es un argumento ad hominem. Sin embargo, antes de llegar a la conclusión de que evidentemente Hume está haciendo aquí uso de un argumento ad hominem, tenemos que mirar un par de dudas, que tenemos que por lo menos sí tratar de dar cuenta de un par de preguntas. La primera es, bueno, tal vez Hume no está argumentando en contra de la teología cristiana, sino que más bien Hume ignora el argumento cristiano, ¿verdad? Hume considera que está argumentando de manera piadosa. De hecho, él está trayendo a colación a la providencia divina, solo que a Hume se le olvidó que los cristianos hablan de la libertad humana y que consideran que imputarle a Dios la responsabilidad por nuestras acciones es impío, pero a Hume se le olvidó ese pedacito. Hume simplemente no conoce muy bien la doctrina cristiana. Esa es una posibilidad. Miren lo que dice uno de los más agudos críticos de Hume, Charles Moore, en 1790. Dice: un filósofo como Hume debería no solo saber, como seguramente sabía, sino además reconocer la distinción entre las leyes generales y los poderes de la materia y los movimientos particulares del cuerpo individual. Los primeros son originalmente comunicados por Dios mismo. Los últimos, cuando caen bajo el espectro de la acción humana, dependen para su dirección de su libre albedrío. Charles Moore dice: no, Hume no pudo realmente ignorar el argumento de la libertad humana. Pero nos queda otra pregunta. Bueno, tal vez Hume sí conoce la doctrina cristiana y digamos que no pasó por alto la libertad humana simplemente por ignorancia, pero la pasó por alto porque él sí cree que el suicidio proviene de la voluntad divina. Esa es una hipótesis, ¿no? Podríamos decir de pronto que Hume realmente sostiene la tesis según la cual cuando nos quitamos la vida es Dios quien actúa a través de nosotros mismos y que realmente no hay libertad humana. Esto es lo mismo que decir que Hume es un teísta fatalista, es decir, que Hume es teísta en virtud de que cree que hay un Dios creador del universo y además que se involucra en las causas y los efectos de la naturaleza, que produce todos los movimientos de la naturaleza. Por eso es teísta, pero además es fatalista porque considera que no hay libertad y que realmente todas nuestras acciones son unas acciones ya previstas por Dios y determinadas desde el principio de los tiempos por esa primera causa, por ese primer soplo divino que digamos que desencadenó
todas las causas y los efectos hasta el momento en el cual estamos nosotros, ¿verdad? Podríamos pensar en eso. Hume es un teísta fatalista. No creo que esto sea tan fácil. Y creo que hay varias claves interpretativas para darnos cuenta de que Hume no sostiene una postura ni teísta ni fatalista. La primera de ellas es que Hume sitúa el debate sobre el suicidio en la antigüedad helenística, es decir, en la disputa entre estoicos, epicúreos y escépticos académicos. Hume es un enorme conocedor de esta antigüedad helenística. Este es tal vez de los aspectos de la filosofía de Hume que se han convertido en más prominentes en los últimos años, pero que durante mucho tiempo fue olvidado. Y es que Hume no solamente fue muy influenciado por Locke, por Newton, por la ciencia moderna, sino también por esta antigüedad. Él está realmente fascinado con esta antigüedad. Y miren cómo lo dice al inicio del ensayo, nos dice: tratemos aquí de regresar a los hombres a su libertad original, examinando todos los argumentos que comúnmente se han esgrimido contra el suicidio y mostrando que esa acción puede ser liberada de toda acusación de culpa o de censura según los sentimientos de todos los filósofos antiguos. Según los sentimientos de todos los filósofos antiguos. Esto es muy interesante en primer lugar porque ya les había dicho que Hume no es tan hábil estilísticamente como lo son Rousseau y Montesquieu. Es decir, él no usa unos personajes para que, digamos, ellos den los argumentos a favor del suicidio y decir, no, pero no son mis argumentos. Él no se cura en salud de esa manera, pero sí, digamos, que muestra alguna prudencia cuando nos dice: y voy a mirar este debate situándolo en la antigüedad, ¿no? Voy a mirar cómo el suicidio, a la luz de los sentimientos de los filósofos antiguos, no es un crimen o no es un acto vicioso. Y miren cómo lo hace. Evidentemente Hume tiene en su escrito muchas alusiones a esta filosofía helenística, a esta disputa entre las sectas filosóficas de los epicureístas o epicúreos, de los estoicos y los escépticos. Hay una bellísima cita estilística a Séneca. Séneca es uno de los filósofos estoicos más importantes de la antigüedad tardía, ya incluso posterior al periodo helenístico. Séneca solía escribir sus tratados morales introduciendo una voz contraria a la voz de él mismo, como una especie de interlocutor que estuviese conversando con él, o como una especie de voz que lo interrumpiera en su diálogo interno, razón por la cual muchos de los escritos de Séneca han sido titulados como diálogos. No se trata de diálogos propiamente dichos, pero este recurso literario de Séneca de introducir en itálicas una voz contraria es un recurso muy conocido, y Hume lo retoma para hacer algo así como una especie de guiño al lector ilustrado de la época, lector que evidentemente conoce las obras de Séneca. Séneca es lectura de mesa de noche, ¿no? Séneca es lo que uno lee antes de irse a dormir en esta época. Luego, todo el mundo sabe que este tipo de procedimiento estilístico es un procedimiento senequiano. Miren cómo lo dice: por mi parte lo único que sé es que debo mi nacimiento a la larga cadena de causas, muchas de las cuales han dependido de las voluntarias acciones de los hombres. Y luego en la otra voz: pero la providencia ha guiado todas esas causas y nada sucede en el universo sin su consentimiento y cooperación. Entonces tenemos aquí, con esta cita estilística Séneca, tenemos a Hume diciéndonos: esta doctrina de la providencia divina se remonta a los estoicos. Luego yo estoy poniendo a discutir a los estoicos, y a la doctrina de la providencia divina estoica la estoy poniendo a discutir con otras voces, y no estoy necesariamente discutiendo con los cristianos.
aquí, insisto, hay un intento de Hume de salvar su pellejo, situando la discusión en la filosofía helenística. Pero evidentemente esta no es la única voz, estamos hablando de esta disputa común en la época entre sectas, y los estoicos tienen una opinión, pero los epicúreos tienen otra, y Hume también expresa la opinión epicureísta. Hume explota aquí el tópico epicúreo de la filosofía como cura a la superstición religiosa y el miedo a la muerte. Y les doy un par de citas. Al comienzo, el primer párrafo del ensayo dice: una considerable ventaja que surge de la filosofía consiste en el antídoto que ella procura contra todos los males de la superstición y de la falsa religión. Esto es lo que diría un epicureísta como Lucrecio, por ejemplo. Y luego habla sobre el miedo a la muerte, que los epicureístas procuran combatir con sus argumentos sobre el atomismo y sobre la constitución puramente material del universo. Dice: nuestro horror a la muerte es tan grande que cuando ésta se presenta bajo cualquier otra forma distinta de la que un hombre se había esforzado en reconciliar con su imaginación, adquiere nuevos aspectos aterradores y resulta abrumadora para sus pocas fuerzas. Y cuando las amenazas de la superstición se añaden a esta natural timidez, no es extraño que consigan privar a los hombres de todo poder sobre sus vidas. Esta alusión a la filosofía epicureísta es muy importante porque los epicureístas son antirreligiosos. Los epicureístas consideran que cualquier práctica religiosa es una práctica supersticiosa. Eso no significa que los epicureístas sean ateos. Los epicureístas son teístas tal vez, es decir, ellos sostienen que los dioses existen, pero consideran que los dioses no intervienen para nada en los asuntos humanos. Luego, la religión, con sus ritos, en los cuales tratamos de que la voluntad de los dioses sea afín a la nuestra, no tiene sentido alguno. Luego, miren lo que pasa aquí. Hume está poniendo a discutir a Séneca, digamos, el expositor de la doctrina de la providencia divina, al estoico Séneca, contra el epicureísta, que dice: no hay providencia divina porque los dioses no se ocupan de nosotros, y creer en la providencia divina es simple superstición. Y la filosofía lo que hace es liberarnos de estas creencias supersticiosas, como la de ustedes, señores estoicos, la creencia en la providencia divina. Ahora, la pregunta es: muy bien, Hume hace todo este tipo nos arma todo este tinglado de la antigüedad, toda esta discusión, la traslada a la antigüedad, pero ¿dónde está su voz? ¿Con quién está Hume? ¿Está con el estoico, con Séneca, con quien defiende la providencia divina? ¿O acaso está con el epicúreo, con quien considera que la doctrina de la providencia divina es un exabrupto y es simplemente el resultado de una creencia supersticiosa? Bueno, yo creo que con ninguno de los dos, y esto es muy importante porque evidentemente en las disputas teológicas y bueno, de todo tipo de la antigüedad helenística, siempre hay tres voces. Está la voz del epicúreo, la voz del estoico y la voz del escéptico académico. Y lo que el escéptico académico suele hacer es precisamente poner a discutir al estoico contra el epicúreo y mostrar cómo, puesto que los argumentos del estoico y del epicúreo tienen igual peso, son argumentos, digamos, que se sostienen de igual manera, tienen suficientes razones los dos, sin embargo ninguno de los dos es concluyente. Lo mejor que se puede hacer es suspender el juicio al respecto. Y aquí quiero referirme rápidamente a una enorme influencia que ejerce la academia platónica escéptica de la antigüedad helenística en Hume. Los dos más importantes escépticos académicos son Arcesila de Epitana y Carneades de Cirene. Desafortunadamente no tenemos ningún tipo de libro, no tenemos ningún testimonio, bueno, no tenemos ninguna fuente directa escrita de ellos, solo tenemos algunos testimonios.
Y el testimonio más importante es el testimonio de Cicerón al respecto, en diálogos como Académica, sobre la adivinación, sobre los fines morales, sobre la naturaleza de los dioses, etc. Hume nos dice repetidamente, y también en este ensayo, que Cicerón es una de las fuentes más importantes de su pensamiento, ¿no? En ese pequeño relato de su vida, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, cuando David Hume sabe que está muy cerca a su muerte y decide escribir una especie de oración fúnebre de sí mismo, nos dice que aquellos autores que él devoraba no eran los filósofos, sino que eran los latinos, eran Cicerón, Virgilio, etc. Luego, lo que Hume está haciendo aquí, insisto, es acudir al mismo tipo de estrategia a la que acuden estos escépticos platónicos, y que Cicerón, de la cual Cicerón da testimonio en sus diálogos, y es poner al epicureísta a pelear contra el estoico y viceversa. Y bueno, es algo así como si Hume estuviera haciendo un remake de estas disputas, de estas escuelas. Yo realmente creo que en gran medida Hume hace eso, pero es un remake realmente magistral, no es como los de Hollywood, ¿no? Bien, ahora habría que preguntarse si Hume simplemente está actuando aquí como un escéptico, si Hume realmente lo que está haciendo es poniendo a discutir a los estoicos o a los defensores de la providencia divina contra los que la atacan, contra los epicúreos. ¿Cuál es la postura real de Hume sobre la doctrina de la providencia? ¿Acaso Hume suspende el juicio? ¿Acaso Hume es un escéptico en ese sentido, en el sentido de que realmente no hay nada que podamos decir sobre la doctrina de la providencia divina, y por tanto no hay nada que podamos decir sobre la moralidad o inmoralidad del suicidio? Bueno, podemos ir a otras obras, por eso les decía al principio que es muy importante en la lectura sobre el suicidio acudir a otros textos del mismo Hume para poder desentrañar el sentido de este pequeño ensayo. Podemos ir a otros textos en los cuales Hume se refiere directamente a la doctrina de la providencia divina para tratar de adivinar su postura al respecto. Miren este texto que aparece en la investigación sobre el entendimiento humano. Nos dice Hume: podría afirmarse que si las acciones voluntarias estuvieran sujetas a las mismas leyes de la necesidad que las acciones de la materia, habría una cadena continua de causas necesarias, previamente ordenadas y determinadas, que se extendería de la causa original de todo hasta cada abolición particular de toda criatura humana. No habría contingencia en parte alguna del universo, como tampoco indiferencia ni libertad. Si creemos en la doctrina de la providencia, nos está diciendo Hume, no podemos creer en la doctrina de la libertad. Las dos son incompatibles. Y continúa en la misma investigación. Por consiguiente, las acciones humanas o bien no son susceptibles de maldad alguna, pues proceden de una causa tan buena como la es Dios, o si contienen alguna maldad, deben implicar al Creador en idéntica culpa, pues se le reconoce como su causa última y autor, puesto que cualquiera de estas dos posibilidades, o que no haya culpa en los humanos, o que la culpa de los humanos también sea culpa de Dios, es absurda e impía, se sigue que la doctrina de la que son deducidas no podría ser verdadera, pues está sujeta a idénticas objeciones. Bien, la doctrina de la providencia divina es fuertemente criticada por Hume en la investigación sobre el entendimiento humano, y es fuertemente criticada precisamente porque es incompatible para Hume con la doctrina de la libertad humana, y por tanto es incompatible con la imputación de responsabilidad moral humana o entre los humanos. Luego es una doctrina que a la luz de Hume, o a los ojos de Hume, hay que desechar por completo.
Entonces considero yo que queda probado que el argumento de Hume es un argumento ad hominem, es decir, definitivamente Hume no cree que el acto suicida sea un acto, digamos, moral o que se pueda defender porque es un acto acorde con la voluntad divina o porque Dios está actuando a través de nosotros cuando cometemos el suicidio. No, Hume no cree eso. Es decir, Hume no es un teísta fatalista. En otras palabras, Hume no es un estoico. Por otro lado, Hume evidentemente no está peleando con los estoicos. Lo suyo, por supuesto, que no es una pelea tan inocua como la que uno podría tener con un estoico en este momento, entre otras cosas porque los estoicos también defienden el suicidio. Luego Hume no tiene razón alguna para pelear con los estoicos. Luego Hume en realidad está peleando con ese, digámoslo así, esa semilla de estoicismo o esa huella de estoicismo que ha quedado en el cristianismo, en la teología cristiana, y es con la doctrina de la providencia divina cristiana y con la idea de que esta doctrina puede ser compatible con la libertad humana. Sobre el suicidio, pues, Hume sostiene la doctrina de la providencia divina solo de manera dialéctica, como lo hace un escéptico, como arma contra el dogmatismo de los cristianos.